Hoy en día hay luchadores hasta donde el ojo puede ver. Cada uno tiene una razón, un propósito de estar en este mundo. Y quiero investigar esa razón. Quiero investigar esas historias que tiene cada luchador. En la edición pasada del Entrevilátero tuvimos a Benjamín Stolo, quien nos contó un poco de la escena de la lucha libre argentina, sus experiencias en el tryout de la WWE y sus experiencias como campeón de su promoción. Hoy iremos hacia el otro lado del mundo, donde hablaremos con María de la Rosa de la WWE, una luchadora que no solo ha rondado la escena europea, sino que también ha llegado hasta Japón y ha luchado con un gran elenco de competidoras que les puede resultar bastante familiar. Hablaremos sobre sus experiencias con eso y también lo que es afrontar el ser luchador desde un punto de vista de salud mental y todas las preparaciones que conlleva estar en una escena que quizá no ha llegado a todo su potencial todavía. Gente, espero que disfruten ver esta entrevista tanto como yo disfruté hacerla, así que sin más preámbulos, bienvenidos de vuelta al Entrevilátero. María de la Rosa, bienvenida al Entrevilátero. Hola, muchas gracias por recibirme y muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer poder estar aquí. No, por favor, el placer es totalmente mío. ¿Cómo inicia tu gusto por el pro wrestling? Pues mira, yo era muy pequeña cuando lo vi. Lo veía con mi abuelo y jugaba mucho, jugaba muchísimo. Yo tenía, en ese momento, la música la grabábamos en CD, en DVDs. Y recuerdo que tenía mi abuela una tele en su habitación que tenía justo para meter el CD. Y yo grabé todas las canciones de las divas y lo ponía y salía detrás de la cortina de la ventana. Me hice un cinturón de Women's Championship que en ese momento era... Y yo era Mickey James. Me llamaba Mickey James por Mickey James, porque era mi luchadora favorita. Tremendo. Y aparte de tu abuelo, ¿tenías alguien más con quien compartir este fanatismo? ¿O fue algo más un viaje por sí sola? Y bueno, con mi tío he jugado a veces también, pero sí que siempre jugaba sola en la cama de mi abuelo. Siempre jugaba, mi finisher era un DDT que hacía yo con un pie en la pared que no... Me hace mucha gracia porque era ilógico, quiero decir. Yo hacía un DDT al aire y hacía la cuenta de tres y ganaba el cinturón. ¿Y has podido conservar ese y modificar ese movimiento para adaptarlo a tu repertorio actual? Pues es que empecé así, pero luego he acabado haciendo otras cosas y en otros estilos y manteniendo mi amor por la lucha libre, pero incluyéndola más en el deporte. Claro. Tengo entendido que no pudiste empezar a ser luchadora desde el principio, sino que tuvo que pasar un tiempo. Te mantuviste activa, sin embargo, en otras actividades. ¿Cómo fue un poco eso? El camino hacia la Eh, lucha libre. es que donde yo, en mi tierra no había lucha libre en ese tiempo. Entonces, cuando yo hice un viaje a Madrid y me mudé a Madrid, yo ya me mudé aquí para vivir, pero todavía no había conocido la lucha libre. Y justo a un paso de irme otra vez de Madrid, porque no conocía nada, no tenía aquí a nadie. Justo a un paso me encontré puse para poder practicar el deporte, porque yo he practicado mucho deporte, otros estilos. También estuve en danza cuando era más pequeña, pero nunca había estado en wrestling. Entonces puse lucha libre en Madrid por ver qué me salía. Y entonces me salió la WWE. Y cuando vi, dije, no me lo, o sea, bueno, es que a día de hoy todavía no me he ido quiero decir que desde que lo vi Fue en tu casa. 2016, sí, desde que yo lo vi en 2015 ha sido primordial para mí. 2015, bastante interesante. ¿Podrías contarnos un poco sobre cómo era en ese tiempo, cuáles son las diferencias entre la escena de lucha libre española de ese tiempo con la de ahora? Ha cambiado todo, técnicamente, eh, personalmente, ha cambiado todo, luchísticamente. Yo sí veo mi debut y me veo un combate que hace poco que saldrá en los Taping ahora, no es la misma persona. Técnicamente, ahora mismo estoy mejor formada, claro que sí, pero los combates a nivel estructurales y a nivel de técnica luchística eran muy old school en esa época. En 2015 todavía teníamos el old school, todavía se hacían falsos comebacks, todavía se hacían hits, no había hit.
hits técnicos, no habían doble hit, entonces todo era muy estructurado y Y a día de hoy yo te puedo hacer un partido improvisando hasta el false y hasta los finales. Me dices el final y lo encajo y ya está. ¿Sentís que esa evolución que tuviste también vino de la mano con el resto de la escena? ¿Cómo, cómo ves la interacción también, por ejemplo, del público en esa época comparado a ahora? Guau, Son... el público en esa época, con cada paso que dabas, ellos flipaban con la actuación que forma parte de este deporte y que yo respeto tanto, aunque no llevo conmigo, quiero decir, la parte más de performance. Pero sí que es verdad que es muy necesaria. Yo la utilizo también en mis combates, quiero decir, María de la Rosa tiene también una parte de performance, una parte de showwoman. Entonces, sí que es verdad que eso quizás ha cambiado un poco porque antes sí era más así, cuando yo era Tracy era más un personaje. No era yo del todo porque Ujú. no me encontré en ese estilo, pero los primeros pasos que di sí que fueron lucha libre total. Sí que era pressing catch. Y entonces sí que es verdad que el salir fuera y todo y toda la escena independiente y todo ha marcado bastante el camino. Tengo entendido también que tu primer movimiento recibido fue un body slam. Sí, ¿Cómo sí, la fue verdad. recibir eso de una? Yo no, o sea, cuando yo fui allá y llamé a la puerta, yo estaba súper nerviosa. Imagínate, yo era una niña que quería hacer lucha libre y que no sabía si iba a encajar, no sabía ni si estaba preparada. Yo sentía que algo me llamaba a hacerlo desde muy pequeña. Y cuando era pequeña sí que soñaba con ello. Yo me acuerdo que soñaba que salía por la escenografía de SmackDown del puño, salía ahí y luchaba. Entonces había algo dentro de mí que quería hacerlo. Cuando recibí el primer body slam, la espalda me hizo clac y dije, uff, pero al día siguiente volví. Y el otro, y no paré de ir durante 6 meses todos los días. Sí, esa pasión te llamó, fue a lo que viniste acá. Este, Sí. y bueno, ¿cómo fue un poco esos primeros años de estar para la WWE? ¿Cuáles fueron tus luchas o rivalidades quizá que recuerdes? ¿Cómo era Tracy en ese momento y cómo fue la construcción también de Tracy hasta ese punto? Era un poco complicado. Ella en ese momento era muy joven. Eh, no había muchas mujeres en la escena luchística. eh, Sus capacidades físicas eran increíbles para lo joven que era y dominaba muy bien los combates. Quiero decir que sus combates para esa época no estaban mal. Entonces era un poco egocéntrica, sinceramente. Era un poco egocéntrica y era un poco... era muy niña. Entonces, consolidar el personaje me fue imposible. Imposible. Quiero decir, era yo en el ring y mi estilo muy marcado. Entonces fue duro. Fue duro porque yo en ese momento también era heel, estaba en un stable con dos chicos más. Luego tenía un feudo contra Sara, en el que yo era heel y ella era face, entonces ella quedaba over, como lógico. Es lógico, o sea, es el trabajo de un... Pues no encajaba, no lo encajaba. Había algo que no cerraba, faltaba algo más, Sí, ¿no? faltaba algo, sí. Sí, sí. Y fue cuando exploraste un poco más hacia la escena europea, estuviste en Fue, Alemania, fue, sí. Eh, Fue por un problema que tuve con Triple W, pero por eso mismo, porque yo no encajaba en ese momento ahí. Entonces decidimos claro. darnos un espacio y yo decidí irme fuera y irme fuera fue lo que me consolidó. Porque yo a día de hoy pues me gusta el pro wrestling, que quieras o no es un poco diferente al pressing catch, de lucha libre de toda la vida, ¿no? Pro wrestling puroresu en este caso, que es en lo que a mí me han entrenado en Japón, es un estilo muy fuerte. Y, y sí que es verdad que hasta encontrar ese estilo estaba muy perdida. Hasta llegar a Japón estuve dando tumbos por Europa y no me encontraba mucho conmigo misma ni con mi personaje. De hecho, pasé de Tracy, pasé a Atomic Blonde, de Atomic Blonde pasé ya a María.
Claro. ¿Y cuáles dirías en una oración, cuál es la diferencia entre Tracy y María de la Rosa? En una oración, pues que María es una, Tricia era una niña y María es una mujer, es madre, es una mujer, lucha lucha en el ring, o sea, es capaz de darte un buen combate técnico, sentimental, de acting, de estructura, o sea, es un luchador. Tiene Tracy era una niña, un nuevo nivel de dime, educación. sí, sí. La parte de actuar, ayer mismo hice un entrenamiento, no ha sido esta mañana, perdona, esta mañana hice un entrenamiento y luego después del entrenamiento a los de básico les hice una exhibición de shoot wrestling, improvisada total con un compañero. Nada estaba estipulado. Entonces era shoot, 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 era mucha técnica, muchos agarres, pero con muchos strike, muchos patadas, golpes. Y ya, bueno, ya cuando ya me pareció que ya estaba bien la exhibición, de repente me di la vuelta y le di la mano. Es María, es así. O sea, ella es muy deportista, es muy técnica, también mete el acting, pero es una mujer y lucha por algo en el ring, desde el respeto total. Claro. Y como mencionaste, gran parte de eso fue tu crecimiento en Japón. ¿Cómo fue el punto en el que dijiste, es acá donde tengo que aprender? Pues mira, solo me quedaban dos opciones, o irme a América, eh, o irme a Japón. O dejar en la lucha libre porque no me encontraba. Es que no me encontraba. No encontraba el estilo, no encontraba la fórmula que cuajara. Yo amo la lucha libre, forma parte de mí, forma parte de mí, de toda mi vida, de mis amigos, de todo. Pero sí que es verdad que llegó un punto en el que yo no encontraba mi personaje, no encontraba mi estilo luchístico. Y cuando me aceptaron en Japón dije, bueno, esto ya es la última. O sea, quiero decir, esta oportunidad, si fallas, no vuelvo a luchar. Fue Y de repente un punto apareció de giro. Japón como... Sí, fue... Fue ahí también que te enfrentaste a un quién es quién de luchadoras legendarias. Este, Ay, sí. Que ahora lo piensas y parece una... O sea, ahora lo piensas y dices, en ese momento lo tenía que haber aprovechado más. Nunca te quedas satisfecho porque ahora cuando veo a Sarah y en NXT, que también he luchado con ella, a Meiko Satomura, eh, me ha entrenado la entrenadora de Meiko Satomura. Yo luchaba en el dojo de Chigusa Nagayo, que es la sensei de Meiko Satomura. He luchado en Sendai Girls, he tenido, o sea, me han contratado en Sendai Girls, he tenido un contrato, quiero decir que es súper loco, es de locos. Es que lo piensas de pasar de querer dejarlo a encontrarte en Japón con las leyendas de la lucha libre, es de locos. totalmente. ¿Cómo fue el rigor de ese entrenamiento? Porque tengo entendido que fue muy intenso y te dejó Es lo que una... consolidó, es lo que me consolidó como luchador y como ser humano. El irme a Japón, dejar a mi hija, era o morir en el intento o fallar y volver y dejar la lucha. Entonces, eh, las primeras semanas fueron horribles. Entrenan muy duro, pegan muy fuerte. No entendía. A los 4 días me hicieron debutar en Marvelous. 4 días. 4 días solo de entrenamiento me hicieron debutar. Y luego de repente me dijeron, Sendai te ha contratado como luchador. Vas a luchar en X shows de Sendai. eh, en ese momento mi cerebro, no sé, fue como, no sé, era como raro. De repente me encuentro en un backstage con Meiko Satomura, con Sare, bueno, Sarai ahora en NXT, Chigusa Nagayo, Sakura Hirota, o sea, no me lo creo. O sea, era como, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Entonces, aguantar ese tipo de estilo, de repente me gustaba. Era como que cuanto más golpeaban o cuanto más me hacían trabajar, más aprendía y más me encontraba en ese estilo. Entonces entendí que el dolor forma parte de mí. Era algo porque
obviamente echaba de menos a mi hija, a mi familia, a mis amigos. Entonces todo ese dolor lo plasmaba en el ring. Cada mañana que me levantaba a entrenar, pasaba toda mi vida delante de mí y me daba más fuerza para continuar, para continuar. Hasta que llegué al punto de decir, es que soy María. Y soy María debajo y de encima del ring. Evolucionaste totalmente. ¿Cómo Sí. es un poco la vida en Japón? ¿Tuviste un poco de choque cultural? Obviamente, Uf, mucho, mucho. Sí, el, tuve el mucho choque idioma fue cultural. una barrera, ¿no? El idioma fue una barrera, el choque de cultural fue otra. En España estamos muy acostumbrados a hacer lo que nos da la gana, vivimos como nos da la gana. Allí en Japón hay unas leyes, allí entrenan sí o sí, quiero decir, allí están malos, allí se parten un pie y entrenan con el otro pie. Entonces, aquí no, aquí alguien selecciona y es como, vale, pues no voy en un mes, no pasa nada. No, allí no es así. Entonces, allí tenías que, los dolores físicos, eh, era como les decías, me duele una mano, y ellos te decían, sí, entrena. Entonces, mi compañera se partió la rodilla y siguió luchando hasta que pudo volver a América. ¿Cómo fue la experiencia haciendo equipo con ella? Ay, yo no me lo pasé muy bien. Yo, es que fue tan bonito porque cuando se rompió la rodilla y me dijo que se iba, yo me eché a llorar de rodillas. O sea, yo me eché a rodar y yo le dije, pues que en un inglés que ni siquiera entendía el inglés, yo le dije, no puedo quedarme sola porque eres la única persona que está aquí. Imprescindible. Entonces, imagínate, habían pasado 2 meses, no conoces de nada a esa persona y de repente se forma parte de tu vida 24 horas. Es tu compañera de habitación. Si se iba ella, como que entonces se fue. Y lo que había consolidado como ya forma parte de Japón, de repente se va. Y de repente me encuentro en cuatro paredes sola. Porque si antes estaba sola, ahora era peor todavía. ¿Cómo lograste superar eso? Lo de plasma en el ring, todo el dolor lo hice mío, lo transformé en el ring, luché contra Chisako, luché todo lo que pude, golpeaba técnicamente, sacaba fuerza, gritaba, lloré, obviamente. Y me di cuenta que cuanto más algo me dolía, más fuerte me hacía en el ring. ¿Llegaste a interactuar un poco fuera de la burbuja del wrestling en Japón? ¿Tuviste la chance de hablar con alguno de los locales? ¿Cómo era eso de tener la vida diaria de una luchadora? Pues es que sí que llegué a interactuar, tenía un amigo allí con el que salía a veces, pero es que allí ibas a entrenar y a luchar. Los días que tenías eran como días, muy pocos días libres, tenías tardes libres porque entrenábamos de 9 de la mañana, o sea, 6 horas, pero de 9 a 2 de la tarde. Luego por la tarde lo tenías más libre, te ibas a visitar sitios, lugares. Pero claro, luego tenías que volver al dojo antes de las 9 de la noche, porque era una regla. Y vivías y nada, al día siguiente te levantabas, entrenabas y lo mismo. Por la tarde a veces con Samantha cuando estábamos nos íbamos y nos hacíamos fotos, nos íbamos y nos hacíamos, pero poco, porque se Claro, fue. estaba consumido por el entrenamiento la vida. Eran 6 horas, tres de wrestling y tres de acondicionamiento físico. Muy... ¿Qué es lo que le recomendarías a alguien que pueda estar haciendo su primera excursión hacia Japón? Paciencia, la que yo no tuve y la que me salvó el poder ser, el técnicamente tener esta capacidad, porque yo creo que me hubiera si no llega a tener estas capacidades físicas, porque la paciencia, tenía muy poca paciencia. Y cuando algo salía mal, el primer mes sí que es verdad que lo tomaba como es que no han entendido mi estilo. Ya, pero es que mi estilo allí es el suyo, quiero decir, ellos es su país, son su cultura, es su dojo, claro. Entonces eso es lo que al principio yo no entendía. Entonces yo le recomendaría tener mucha paciencia y sobre todo mucha energía. Bien, volviste de Japón totalmente renovada. Te reencontraste con Ujú. tu hija, ¿no? Sí, ¿Cómo fue ese momento haber pasado tiempo lejos de ella y volver? fue raro.
quiero decir, no la recogí en el aeropuerto, la recogí en casa del papá y cuando llegué, ella ya decía mamá, ella decía papá, pero claro, ella me lo dijo por videollamada porque no estaba presente. Entonces fue muy duro porque era un bebé todavía, tenía 4 meses de vida, 5, cuando yo la dejé y la vi tan grande, había crecido tanto. En ese momento en el que yo volví, obviamente intenté recuperar el tiempo con ella, pero no me fue muy posible todo el tiempo que necesitaba por el tema laboral. Entonces sí que es verdad que necesitaba una estabilidad. Y entonces fue cuando volví a reencontrarme con Triple W también. Y entonces sí que es verdad que consolidarme más en España, trabajar más aquí en mi casa, me ha dado más tiempo con mi hija. Sí que es verdad que seguido luchando fuera y tal, pero estaba muy cómoda transmitiendo lo que había aprendido aquí en casa. He llevado a mi hija a los entrenamientos conmigo, la he llevado a los eventos conmigo. Entonces sí que es verdad que volver a reencontrarme con mi hija fue muy duro y trabajarme todo este tiempo fuera y aún todavía estoy intentando que todo eso se quede atrás. Has dicho que te gusta más entrenar que luchar, ¿es así? Sí, Ahora que incorporaste el estilo del Yoshi a tu portafolio de movimientos y de lucha libre, ¿cómo ves esto traer eso a España? fue difícil. Yo creo que a día de hoy, por lo que los entrenamientos que doy, que son de lunes a viernes prácticamente, están entendiendo, les estoy dando mucha técnica, mucho freestyle, catch wrestling, muchísima técnica todos los días, pero también les estoy dando un estilo más fuerte. Y mi estilo Yoshi, que bueno, Puroresu en este caso, que lo estoy combinando con la técnica, es un estilo totalmente, mi estructura es totalmente japonesa, pero sí que le he metido pinceladas, sobre todo de europeas, pero sobre todo de freestyle, sobre todo en inicios de combate. Luego sí que es verdad que mis movimientos pues son mis strikes, mis strikes son japoneses totalmente. El Footstomp es de Chisako. El Death Bailey Driver de Satomura. Entonces, puro Yoshi. Claro, pero también, pero sin olvidar también de dónde procedo y mi estilo europeo que está ahí también. Es como una artesanía. Yo veo esto como que vas construyendo diferentes partes, como un collage de lucha libre. Está bastante. Tienes que construirte, quiero decir, tú no solo construyes una historia en un combate o en dos y en tres, tú te construyes como luchador a lo largo de toda tu carrera. Entonces, tú te tienes que construir poco a poco, tienes que encontrarte tu estilo, tienes que encontrarte cómodo, tienes que encontrar tu técnica o tu punto fuerte o tu punto débil. Entonces, yo lo construyo como a nivel ya de carrera, nivel ya de carrera luchística. Y una cosa que me pareció bastante interesante y divertida, en tu tienda, que la gente va a poder ver en la pantalla, tenés un diseño de camiseta y en el reverso dice, Mm. voy a enseñarles una lección que no van a olvidar. Y te ves haciendo esa transición porque yo creo que este ha sido tu llamado y te ves haciendo esa transición a entrenadora una vez que todavía tenés mucho para dar como luchadora, pero te ves haciendo esa Sí, transición luego. sí, o sea, quiero decir, ha cambiado todo ya. Esa camiseta la iba a sacar al Merchant en Total Rumble 10, no se ha podido hacer. Entonces, se han agotado las que había. He hecho muy poco, una tira muy poca, porque ya te digo, era para Total Rumble. Eh, Aún así, las cosas era como ponía la camiseta. La lección que he dado aquí en España ha sido que las mujeres están a un nivel luchístico igual, o incluso más que los hombres. Yo soy entrenadora, entreno a 6 personas al día con aforo, claro, por el tema del COVID, todos los días. Chicas hay solo dos, quiero decir, claro, lo que entreno son chicos más grandes, más altos, más fuertes, pero los entreno yo. Eso ya es un cambio radical, increíble en España, porque ninguna mujer ha sido entrenadora en ese sentido.
Entonces, lo que yo les estoy dando y que estén aprendiendo de mí, así, de esta manera, como estamos pudiendo ver en los tipping, por ejemplo, eh, es increíble. O sea, es un cambio. Es lo que prácticamente lo que quería, lo que puse en mi camiseta es, os voy a dar una lección que no vais a aprender y es esta. Algo totalmente necesario tener más mujeres, no solo al frente de la lucha libre, sino por detrás. Creativamente Sí. también es algo que no se ve mucho. Este, ¿Aportarías algo en ese aspecto también creativo o el He entrenamiento es lo tuyo? aportado, sí, bueno, sí, sí, aportamos por ejemplo, en el tema de los tapings, sí que es verdad que fue una idea que se me ocurrió y que luego hay detrás muchísima gente, pero sí, sí, a nivel estético fui la que más ruido dio con eso, pero fueron muchas discusiones, se hacen intros, hicimos un piloto, 3 personas, de lo que iba a ser los taping. Hicimos unas intros, yo grabé todas las intros de todos ellos. Yo puse el fondo que no quería que se viera nada, que no sea white wall, todo negro, no más colores, la lona negra, todo negro, nadie sale al ring porque no hay público. Todo fue criminal, fue, uf, qué dolor de cabeza. Bien, bueno, se ha estrenado un programa que vi el primer episodio, me encantó, Lucharama Game Room, y Sí, tengo entendido que estás detrás de esto también. ¿Cómo surgió el Game Room? Porque es algo que ha reanudado un poco el wrestling en España después de ese parón uf, de la sí, pandemia. ¿verdad? Fue horrible el parón, ¿eh? Creo que a nivel mental. También tengo que decir que los taping están hechos bajo una tensión, una presión, bajo la salud mental de todo el mundo que estaba muy tocado, porque no había wrestling, no había nada. Yo en un combate me llevaba a dar un ataque de ansiedad cuando acabé de luchar, justo cortó cámara y me tuve que echar al suelo porque me dio mucha ansiedad y dije, ya está, se acabó, ya está el último combate de los tapings, ya está. Eh, Fue muy difícil, fueron muchos meses y la idea surge de una inactividad que era devastadora. Quiero decir, el gimnasio se mantenía abierto porque los de iniciación seguían, veteranos nadie venía a entrenar porque no había nada, no había shows que dar, entonces la gente cómo se desmotivaba. Se me quitaron o sea, algunos de iniciación se fueron, no había nada que motivara a la gente a seguir y la lucha libre pressing catch, lucha libre, pro wrestling, lo que como queramos llamarlo, tiene que haber un motor que funcione, tiene que haber un porqué, tiene que haber un destino. No es como ir al gimnasio y ponerse a correr en una cinta. Aquí tenemos que guiar a la gente, tenemos que entrenarlas para que sean luchadores en un futuro, para que luchen para la empresa, que es de la que proviene la escuela. Pero aquí no había nada, nada que les motivara a mejorar. Entonces venían a entrenar, entonces yo como coach, y obviamente tampoco estaba muy motivada. Solo daba básicos. Yo veía que yo no podía entrenar a nivel salir de mi zona. Entonces me frustré mucho y sí que es verdad que me frustré mucho con organización porque tampoco hacían nada, no movían nada, sinceramente. O sea, todo el mundo estaba quieto. Entonces lo que dije fue, me voy. O sea, me voy de WWE. Entonces, organización, Gortrax se sentó conmigo y dijo, María, no te puedes ir. Y yo le dije, yo no me quiero ir, pero es que no puedo más. No puedo seguir luchando y entrenando. O sea, no puedo seguir matándome eh, todos los días, algunas veces 4 horas, otras veces 2 horas, pero todos los días. Cuando no estáis haciendo nada por mantener esto está manteniéndose porque los de básico están dando el callo. Pero claro, ellos tampoco ven una respuesta por parte de organización. Entonces, o sea, planeamos como una especie de vamos a intentar a ver si podemos hacer algo en Lucharama. Programas televisados, quiero decir, programa directamente para televisión. No shows, porque olvídate ya de shows, la pandemia nos ha jodido, nos ha reventado. No hay shows, no hay público, no hay nada. Lo único que tenemos es internet. Vamos a trabajar con eso. Entonces, hicimos el piloto, que lo hicimos 4 personas, quedamos una tarde. Hicimos yo y una chica un combate, hizo Zaya y 8 otro combate.
y luego grabamos las intros, una publicidad y luego postproducción montó el piloto y se lo entregamos a la organización. ¿Y se rehusó parte del piloto o hicieron algo completamente nuevo para el primer El, episodio? el combate de Zozaya y Ochoa era el piloto. O Me sea que encantó ese. ese combate era era el combate de que hicimos en el piloto. Guardo fotos del piloto porque para mí fue muy bonito. Eh, Tal y como se montó la idea, fue muy bonita. Era como una luz ahí. Luego, obviamente, vinieron meses en los cuales tuvimos dificultades por tema de aforos, de confinaban zonas. Fue muy difícil, fueron 7 meses, yo creo, para grabar 10 capítulos, ¿eh? Entonces digamos que fue ya casi lo que sería el otoño del año pasado, más o Sí, menos que empezaron con el proyecto sí. y wow. ¿Cómo se siente, digamos, el, el futuro? Más allá de Game Room, has dicho que los shows no son una posibilidad por el momento, pero ¿qué ideas tienen una vez que las cosas vuelvan a la normalidad? Quizá tome un tiempo más, pero ¿qué es lo Yo primero que vas, tengo que lo primero que esperanza. tenés en la mente? Lo primero que tenemos en la mente es retomar la actividad luchística en España. En shows con públicos es imprescindible, creo que es que en la lucha libre es imprescindible. El público eh, es como 50-50, es la parte que necesitamos y es la que vamos a intentar retomar cuando todo mejore. Vamos a intentar seguir el hilo de lo que también ciertamente estábamos contando el año pasado, bueno, el otro. Y sí que es verdad que vamos a intentar mantener Total Rumble. En algún momento se hará porque unificaba la escena del wrestling nacional y era algo muy bonito porque unificábamos un montón de escuelas y creo que eso es fundamental, creo que ese show se tiene que hacer sí o sí en cuanto vuelva todo. Entonces, más allá de eso, sí que es verdad que yo por mi parte personal, como coach, como profesional y como luchadora, sí que es verdad que impulsar la escena en el wrestling nacional, impulsar España. Tengo ya con fecha en Austria que la comparto con mi compañero Carlos, que luchamos ambos en el mismo evento. Creo que es, es un comienzo, ¿no? Está ya aquí en julio, es un comienzo. Tenemos más fechas, pero no puedo, tengo más fechas, pero no puedo decirlas todavía. Entonces creo que es un impulso y creo que primero estamos ahí intentando que todo esté sano, que todo esté bien y ya de ahí ya nos lanzamos. Trabajaremos mucho más duro, obviamente, para dar el mejor espectáculo técnico. Yo desde Lucharama estamos con la técnica, organización, postproducción y todo, 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 todo. Estamos ahí para que cuando llegue el día todo sea muchísimo mejor y estemos más fuertes que antes. Más unidos, por lo menos estamos. ¿Qué es lo bueno que sale de todo esto? Hemos unido equipo. Era algo, Claro. era algo, era algo necesario también. Sí, siempre es bueno encontrar siempre podemos quejarnos de lo malo, pero al momento de la verdad tenemos que hacer algo positivo con ello, de lo que salga. Em, ¿Cómo ves las otras escenas de lucha libre? ¿Has estado siguiendo alguna en particular, fuera de Europa incluso, o te has concentrado más que nada en lo que es tu zona? Pues mira, yo todo lo que he visto ha sido, he visto combates así como, veo mucho wrestling, es que siempre he visto mucho wrestling, pero sí que últimamente estoy viendo más wrestling técnico para dar los entrenamientos. He seguido la NXT UK por Aikid que ganó la copa, lo seguimos, nos reunimos en Twitch la semifinal. Nos reunimos, fue muy interesante porque nos reunimos ex luchadores y luchadores, estábamos Carlos, Romo, yo, Melanie, Xavi, que es el árbitro, entonces fue una reunión muy guay. Eh, y sí que es verdad que lo que estoy más viendo es World of Sport 1970, todo para técnico. Y luego me estoy viendo mis combates japoneses que me gustan también, que son Noah Pro Wrestling, New Japan, todo esto. Y sí que es verdad que el otro día yo les mandé un combate de Son Michael contra, bueno, Marty Jannetty. Ujú. Y les mandé estudiar ese combate por el tema de acting. Y sí que es verdad que estoy ahí dando tumbos por un montón de estilos, Pero está viéndolo bueno, sobre todo. está bueno Sí, incorporar sí, de todo un como poco. coach debo hacer eso.
¿Cómo, para aquellos que están interesados, porque estudiar una lucha es algo muy diferente a solamente verla, ¿cómo dirías que la gente se tiene que preparar para estudiar una lucha? Yo lo veo varias veces. Quiero decir, la primera lo veo para entender lo que está sucediendo, la segunda analizo y la tercera voy parte por parte. Si es un combate por diversión, no lo suelo ver nada más que una vez. Quiero decir, hay combates en los cuales lo veo por pura diversión. Hay combates de WWE que los veo y digo, vale, no, no hago esto. O sea, no, no me encuentro en este estilo, pero me gusta verlo. Me gusta disfrutarlo, porque a veces también hay que disfrutar esto. No solo todo es tan técnico, tan... Luego sí que me veo combates más para estudiar técnicos que los analizo y doy para atrás y doy para adelante y apunto y escribo. Trabajar más la intensidad, secuencia de alta intensidad, secuencia de baja intensidad, secuencia de impacto, secuencia de striking, hit, el hit de ir de menos a más, no sé qué, estudiar más a Zack Sabre, siempre pongo cosas así. Entonces te pasa a veces que a mucha gente, no solo en el campo de la lucha libre, sino los que trabajan, por ejemplo, en películas o series, siempre se ven Sí, como no poder evitar analizarlo con los ojos de trabajar en eso. Entonces, eso. alguna vez te decís a ti misma, bueno, tengo que relajarme un poco, tengo que apagar un poco esa máquina. Eh, a mí, a día de hoy, hay gente que me dice, eres una psicópata de la técnica. Porque yo me veo y me veo y me veo y me veo y nunca me veo bien, y más, y esta mano, y este pie, y esta espalda, y el cuello, y no sé qué, y el pelo, joder, no sé qué. Sí que me han dicho que me tengo que relajar. Sí que mi compañero Frankie me dice mucho, relájate, eres profesional. Digo, pero yo siempre repito lo mismo y quiero mejorar y mejorar. Y ya cuando veo algún combate, nunca lo veo en plan, siempre ya lo analizas mentalmente solo, no es como cuando eres más joven, que lo disfrutas o que todavía no has practicado este deporte. Ahora sí que lo veo todo desde la técnica y es muy difícil quitar eso. Claro, entiendo lo que pasa y veo la diversidad hay veces que hasta antepones, va a pasar esto y pasa. Es como que lo tienes ya en tu Ya cerebro agarrás todos los mecanizado. tropos de la lucha libre. Sí, o cuando va a caer alguien, ese va a caer con el cuello, o ese va a caer con los omoplatos, ese no va a caer. Es muy interesante tener esa visión desbloqueada de la lucha Sí, libre. ¿Has redescubierto un poco el baile, no es así, la danza? sí, era algo que tenía, era algo que empecé con una amiga, es decir, tengo una amiga en la academia, y hace mucho tiempo antes de hacer wrestling yo hacía danza. Y de repente un día me agobié muchísimo, me estaba dando mucha ansiedad en luchar, ama, he llegado a tener ataques de ansiedad, tener que venir a ayudarme Ángel, que es el otro coach. Estaba en un momento de mi vida que era, entonces fui a terapia y mi psiquiatra me recomendó que hiciera que saliera de esa zona. En que ese momento no estaba bien. Y ese momento lo que era agobiarme más porque yo estaba en un proceso de depresión y de ansiedad muy grande. Tenía un cuadro de depresión muy grande por toda la pandemia, la cuarentena, mi hija. Entonces, empezar en la danza y volver al ballet fue como resurgir. eh, es, resurgir esa parte infantil, esa parte de volver a ver todo como más y fluían las clases de ballet, las clases de flexibilidad. Obviamente duele porque la danza duele, pero concentraba ese dolor y una vez cuando pasé la tercera o cuarta clase ya que me dijo mi profesor, es increíble la capacidad que tienes. Acabas de cerrar quinta. Hay gente que tarda años en cerrar quintas. Tú lo has cerrado en 3 días. Entonces fue como volver a un poco a tener la ilusión bueno, en este caso, todo lo que sea expresión corporal en cualquier arte, pro wrestling, cine, teatro, baile, todo lo que sea expresión corporal conlleva también eso, ¿no? Es un arte para mí, entonces era como resurgir. Entonces, todo lo que he aprendido también en la formación que estoy haciendo de ballet,
Y en las clases de flexibilidad también me ha ayudado mucho la lucha libre. Tengo más control de mi cuerpo, tengo más flexibilidad, trabajo pilates, trabajo el oxígeno, conecto con mi cuerpo. Es un control el que he adquirido increíble. Tremendo. Es muy importante también aprender de otras disciplinas más allá de la lucha libre para incorporar a, dentro Sí, de la misma. yo lo que he descubierto es que todo está conectado. Todo lo que es, todo el movimiento es una conexión constante. La conexión es movimiento también, quiero decir, todo está conectado, tu mente, tu cuerpo, independientemente de lo que hagas, hagas ballet, pro wrestling, contemporáneo, todo está conectado y todo parte desde tu mente, pasa por tu oxígeno y sale por tu cuerpo, los poros de tu piel. Si logras fusionar y conocer a tu cuerpo de esa manera, es increíble. Has mencionado el tema de la salud mental, que es muy importante, que creo que la gente todavía lamentablemente no se da cuenta. Em, También se da mucho en la lucha libre que mientras más crece un luchador, más cae bajo el ojo público y muchos fanáticos no piensan en que son personas también. Este, y ¿qué le dirías también a alguien que está incursionando en la lucha libre para que se prepare para ese golpe de salud mental? Que crea en él, que crea en él y que sea él mismo. Que escuche a todo el mundo porque necesitamos escuchar todo, lo bueno y lo malo, pero que se quede con lo bueno, con lo constructivo y con lo productivo para él. Yo he escuchado muchas cosas sobre mí, quiero decir, siempre me dan consejos, unos me dan consejos, otros, yo pido feed incluso. eh, a- eh, Me quedo con lo que es más constructivo y productivo para mí, lo que de verdad me haga sentirme a mí parte de esto. Entonces yo aconsejaría que siempre crean en ellos mismos por encima de cualquier cosa y que se proyecten ellos mismos. ¿Sentís que le falta algo a la lucha libre femenina? Apoyo, apoyo. Creo que el apoyo que recibimos muchas veces es público, pero luego se queda corto, privado. Sí que es verdad que muchas promociones han dado mucha imagen a esto, pero aún hay mucho estigma interno. Entonces, las capacidades de una mujer son diferentes a la de un hombre, ¿vale? Hasta ese punto. Pero es que date cuenta que o sea, lo que implica ser mujer, en este caso ser mujer como yo, madre, es una lucha constante. Yo esta mañana he dado 2 horas de entreno, una exhibición de shoe wrestling, me han pegado un montón de patadas y he ido coja a llevar a mi hija al parque. O sea, no he llegado a mi casa y he dejado ahí mi vida, no, sino que yo he llegado a casa, me he puesto mi vestido y cojeando he llevado a mi hija al parque para que disfrutara de ese día conmigo. Y ahora estoy aquí dando una entrevista, con lo cual es duro, es difícil. Eh, si tienes fuerzas para entrenar por la mañana a las 10, tienes fuerzas para llevar a tu hija al parque por la tarde, para disfrutar, correr con ella, jugar con ella, montarte con ella. Entonces, en la escena de la lucha libre femenina, en las mujeres lidiamos con muchas cosas. Eh, no solo esto, sino que muchos sentimientos también encontrados o muchas debilidades, incluso a la autoestima también muchas veces lo tenemos muy bajo y necesitamos más apoyo desde dentro. Es lo que yo creo que le falta también. Que la gente crea, porque Que tienen de todo. sí, eh, yo aquí, por lo menos a lo que he podido demostrar en España, he dado el 200% de mí y todavía puedo dar más. Me conozco y conozco mis límites y para mí son altísimos. O sea, quiero decir, mis capacidades y lo voy a seguir demostrando, voy a luchar cada día, lucho por demostrar que soy igual que ellos. Y sí que es verdad que es algo que nos falta mucho, sobre todo apoyo interno. Veremos qué sucede en los próximos años y a dónde nos llevará el camino. Esta es una pregunta que le hago a todas las personas que entrevisto, desde que entrevistaba músicos hace años hasta ahora Benjamín Stolo, por ejemplo. Y bueno, te toca a ti. ¿Dónde te ves en 10 años? ¿Dónde me veo en 10 años? Te podría decir dos cosas.
Pero yo creo que la mejor respuesta que te puedo dar es en Lucharama. Quizás en otro local, más grande, más amplio, quizás en una escena con más luchadores independientes formados aquí en España, con medio roster luchando por toda parte del mundo, pero Lucharama. Lucharama. Y ojalá sea enseñando a mi hija, ¿no? No te puedo negar eso. ¿Ves esa segunda generación ocurriendo? Eh, yo creo que sí. Obviamente a mí como luchadora sí que me gustaría, ¿no? Eh, ver a Charlotte Flair cómo sigue los pasos de sus padres es mágico, ¿no? Entonces me gustaría. Pero en caso de no ser así, voy a apoyarla en lo que decida y voy a enseñarle que sea el arte que sea o lo que elijas, en los distintos aspectos de su vida voy a estar ahí. Que lo mismo que yo he luchado por ser pro wrestler, ella puedo luchar por ser lo que quiera, como mujer y como ser humano, y yo voy a estar ahí para ayudarla en todo lo que pueda. María, muchísimas gracias por venir acá Nada, y contarnos. Esperemos que podamos superar esto de la pandemia y que tu carrera lleve a un nuevo nivel y, y se siga superando todo, también en la WWE. En la pantalla van a aparecer todos los links, para que la gente pueda seguir tu viaje, la gente pueda apoyarte. Y bueno, quizá veamos a una segunda generación de La Rosa en unos años también. Nada, muchas gracias y muchos besos y que os mantengáis sanos y que ya vamos a salir de esta todos, el país, todos los países y todo el mundo. Y nada, mucho ánimo, muchas gracias por dejarme compartir con vosotros mi historia. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esto, yo ciertamente lo disfruté un montón, no quiero repetirme, pero vale la pena repetirse, es un enorme gusto haber podido hablar con María y veremos hacia dónde la lleva su carrera. Esperemos que sea muy lejos. Si les gustó este video, por favor háganmelo saber, dejen su like o su comentario, compartan el video, hagan que llegue a más gente y así el Entrevilátero puede llegar a más entrevistados. También si tienen alguna sugerencia, por favor déjenmela y veré lo que puedo hacer para llegar a entrevistar a quienes ustedes quieran. Soy Saster, hasta la próxima.